Descubre nuestra programación y prepárate para ver mucho más. Más puntos de vista, más deporte, más series, más arte y ciencia, más música y cine, más documentales, más entretención para grandes y chicos. Descubre UChile TV, donde todas las verdades se tocan. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Descabelladas con las grandiosas, estupendas, fabulosas Mirna Schindler y Alejandra Matos. ¿Qué tal? ¿Mucho? Está bien, está bien. Sí. Pues, si no, el autobombo, si no, si no ¿quién? Si no, ¿quién? Total. Oye, bueno, antes de anunciarles los temas, quiero expresar nuestro sentido homenaje al gran profesor, actor, director Héctor Noguera, que falleció ayer y que queremos recordar estuvo el 22 de mayo en nuestro canal, entrevistado por Sofía Tupper en el programa Revelados. Y la fotografía que estamos mostrando es justamente la de ese programa, su última entrevista más personal. Sí. Ya, pues dicho eso, les quiero contar que vamos a tener al final del programa una entrevista interesante con el encargado estratégico del comando de Evelyn Matei, Juan Sutil, y vamos a hablar sobre una campaña que no parece campaña política, parece más bien campaña de descalificaciones, con atorrantes, con parásitos, todas esas cosas. Vamos a conversar también acerca de la acusación constitucional contra el exministro Pardo de Energía, que está con pie en el acelerador total. Vamos a preguntarnos en realidad si la libertad avanza por el triunfo que obtuvo el presidente de Argentina, Javier Milei, este domingo. Y finalmente vamos a hacer un recorrido por la cumbre que comienza viernes y se extiende hasta el sábado, de la APEC, y la cumbre también que tiene Xi Jinping con Donald Trump, al parecer mañana. Ya, no, queda preciosa esa blusa, ¿te puedo decir? ¿Te gusta? Mira, queda yo creo, preciosa. será pintado a mano, ¿no? Sabes que me gustó muchísimo, que en cámara se te ve la presto, tan bonita. quieras. Ya, po. Oye, ¿puedo mostrar lo que traje o no? Mira. Oh, pero es que eso es total. ¿Viste? La envidia te corroe. No, sí, que me luzca yo. Es que lo hice para poder mostrar. Sí, fue un pie forzado. Claro. Un pie forzado. ¿Cómo muestro? ¿Cómo lo muestro? Ya, pero vieja, si un regalo que me hice a mí misma, ni siquiera que me lo regalaron. Un regalo que me hice a mí misma, es de Togo, es un abanico africano y una que se muere de calor siempre, ya con esto. Ya, bueno, ya déjenme comentar entonces mi pañuelo marroquí. Ah, sí, me regalaron, sí. Mira tú. Una auditora de 32 minutos. Ya, pero algo más, ropa interior. Nada más, la próxima semana. Si nos tienen que patrocinar, porque podemos hacer mucha publicidad. Buenísimo. Señoras de más de 50 en estado de recibir auspicio. Ya, pasado el aviso, quiero invitarlas a... No, quiero preguntarles si usted... Me acordé que la semana pasada incorporamos un artículo al Código de Procedimiento Penal por las... ¿cómo se llama? Las pruebas ilícitas que la Alejandra bautizó como huachacas. Pero este concepto está peor todavía, porque se trata de atorrantes, que es el adjetivo que profirió ayer el jefe del comando de Evelyn Matei, Diego Paulsen, contra el gobierno. Y claro, difícil no vincularlo a lo que había dicho antes el comando republicano sobre los parásitos. O sea, palabras muy fuertes, Alejandra. Mira, yo creo que primero que hay que destacar que esto no fue un exabrupto, porque parece ensayado o decidido en el comando, porque salió a apoyarlo tanto Evelyn Matei como Paula Daza, que es más moderada, me sorprendió eso también. Pero atorrante tiene una acepción que viene de Argentina, que es vago, vagabundo, flojo y todo eso,
pero a mí me parece que la acepción chilena es un insulto de clase, es el anverso de cuico, y que hace esta confusión entre persona pobre y floja. Es como es el concepto cuando uno dice... Homologación. Homologación, exacto. Entonces, me parece que es una palabra muy fuerte porque tiene esa connotación y dicho por personas que digamos que no vienen de sectores populares, suena mucho más fuerte todavía. Yo no sé si le servirá políticamente, pero creo que es muy ofensivo, tal vez más ofensivo de lo que ellos mismos se imaginan. Claro, esto es lo que se conoce normalmente por rotear. Claro. Es también un concepto sumamente de clase, muy arraigado en el campo chileno o en la terrateniencia, por decirlo de alguna manera. El rector de la Universidad Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, decía que recordaba, digamos, que este es un concepto que viene del siglo XIX. Y la frase que usa, que me pareció muy buena, dice: era un modo de etiquetar la pobreza con desprecio moral. Entonces hoy día escuchaba yo, no, pero sin nada que ver, o sea, incluso la propia senadora Rincón, que dice que yo hubiese sido más dura. Entonces, y en oposición a su propio compañero de partido, Matías Walker, que dijo, no bajemos tanto el nivel. No, yo creo que es un paso absolutamente en falso, Yasna. Creo que demuestra la seguidilla de incongruencias, incoherencias de una candidata que quiere parecer una cosa, pero no puede parecer lo que no es. Entonces, cuando ella dice, yo soy señorita, pero respaldo, está diciendo, yo habría dicho lo mismo. Y ese híbrido que han tratado de convertir a la candidatura de Matei se demuestra en este tipo de gafes que al final dan cuenta de lo que verdaderamente son. Muy clasistas. Y eso está muy arraigado en la derecha chilena. Clasista y procase, porque además es una expresión clasista de la misma deslegitimación del adversario que usaba, no sé si se acuerdan de las frases de Merino, los humanoides, que además a los bolivianos les decía eugenios metamorfoseados, pero se da cuenta aparte. Por último, aquí son tus compatriotas. O Carlos Larraín, cuando hablaba de los inútiles subversivos por las protestas estudiantiles de 2011. Y esta descalificación del adversario político es del manual de la ultraderecha mundial. O sea, los mandriles ecochantas es la expresión más blanda que usa Javier Milei para referirse a sus adversarios. Y está además catalogado así, o sea, ¿cómo será de manual que los propios Levitsky y Ziblatt en Cómo mueren las democracias hacen 4 categorías de síntomas de erosión democrática? Y una de ellas es esta, la deslegitimación del adversario. Así que tampoco es demasiado, y es del manual porque vende, por renta. Entonces, yo no sé si renta, no sé si porque renta. yo creo que Claro. hicieron el análisis de buscar algo como parásito que empujara la candidatura de Evelyn Matei. Uno puede ver en los análisis que es súper gracioso porque previamente se decía que Evelyn Matei hacía mal imitando a la ultraderecha porque no le venía bien, porque ese lugar ya estaba ocupado. Ahora se la critica por ser muy centrista. Es como que parece un comando muy poroso, muy sensible a lo que se diga de la campaña. Entonces van tratando de tomar una política que le den el gusto a los analistas, y no se puede darle el gusto a todo el mundo, y sobre todo a la hora de elegir una palabra, un descalificativo. Si se junta con la clase, es muy malo, es muy despreciativo, pero no solo del adversario político, sino que es despreciativo de mucha gente a quien le resuena que le han dicho esa palabra, y yo creo que es muy ofensiva, más allá del... ¿Sabes qué? Es como decir muerto de hambre, es como Sí, decir una persona, un fracasado, un loser, roto. un roto. Claro. No te dio Patipelao. para más. ¿Ah? Patipelao. Patipelao. Los patipelados. Pero no te olvides que la candidata Matei dijo hace un año, un poco más de un año, habló de la tropa de inútiles en relación a los funcionarios públicos, todo esto a propósito de la permisología y todo lo que se demoraban, en fin. Entonces, es un lenguaje que está muy arraigado. Por eso que esto, no, como bien dices tú, no es un error no forzado, o sea, es un error no forzado en el sentido que nadie lo obligó a Paulsen a decirlo.
está tan en la epidermis de cierta clase política chilena, o de cierta clase social, mejor dicho, que les sale de manera natural. Es más, yo creo que ellos tienen que hacer esfuerzo para que eso no les salga en el Chile de hoy, porque ya no está bien visto. Pero eso es parte, pero consustancial a la forma de concebir la relación con los otros, ¿o no? Sí, aunque yo discrepo. La Alejandra considera que fue un lapsus y yo creo que... No, yo no creo que fue un lapsus, yo creo que fue premeditado al punto que salen a apoyarlo. Si hubiera sido un lapsus, se hubieran pedido disculpas y todo. Lo que yo creo que no son conscientes de que su decisión política de usar este adjetivo despierta... es un boomerang. Claro, es un boomerang. Claro. Es como cuando también desde la izquierda clasista, que también existe, se usó el facho pobre. También. O sea, ofende a una gran cantidad de personas que va más allá del objetivo político que ellos querían lograr. Sí. Oye, y de la estrategia en los otros ámbitos de la campaña, ¿cómo han visto el foro del domingo, el despliegue en esta última... ¿Qué tomaste para estar despierta? Yo lo hice, oye, después andaba muerta de sueño. Oye, también me aburrí. No, sí. total. Pero mira, lo primero que me llamó la atención es que la cantidad de ofertones, o sea, ya... Yo ofrezco el 10% para las mujeres, yo en la PGU mujer, yo voy a echar a 360.000. PGU mamá. ¿Ah? PGU mamá. Perdón, PGU mamá. No, porque mujer sin hijos no. Claramente, pero básicamente titulares, que suenan increíbles. A mí me tiene muy, pero muy impresionada la venta de pomada en estas elecciones, que ustedes dirán propio de cada elección. Sí, pero es que hoy día se cruza con un tema súper sensible que es la migración irregular. Y particularmente, si me permites, Yanna, me quiero detener en el tema de lo que planteó Kass. ¿Me permite un minuto? Un minuto. Mira, llega a ser ridículo, payasesco, caricaturesco, grosero, que tú le digas a la gente que vas a echar 360.000 personas a partir de vuelos que se van de hecho, hoy día habló de 2 aviones que estarían disponibles, cuando toda la evidencia te muestra, toda. Tú sabes que se hizo un cálculo de cuántos años te demorarías en echar a 360.000 personas a vuelos por un mes. Por un mes, escucha. Vuelo mensual. Vuelo mensual. 60 pasajeros a 130 millones, esto lo calculó el Servicio Migrantes, de migración, quiero decir. 300 años. Y yo lo hablé con un experto y le decía, pero esto es una broma. No, 300 años. O sea, si tú lo quieres hacer realmente como se dice que se va a hacer, son 300 años. Es imposible. Si el país y si el país te los recibe, que claro. ese es otro tema. Entonces, se está engañando a la gente con una burda frase de campaña que no va a ser posible materializar. Tampoco se va a poder cerrar la frontera, como se dice, haciendo una zanja, un muro, porque no hay muro ni zanja, que esto resista, porque no se da. Lo último es que te queda frente a esos 360.000 migrantes irregulares es tomar la decisión de separar a quienes son irregulares, o sea, que son delincuentes respecto de los que no son, porque si no, no lo vas a poder lograr y vas a cometer una falsedad que se te va a venir en contra en tu eventual gobierno. Sí. ¿Alejandra? Yo quiero poner... Un minuto también, ¿eh? Un minuto. Medio, porque se pasó la... Mi No. medio minuto de confianza tiene que ver con la calidad periodística. Yo sé que todos estamos expuestos a cometer errores, sobre todo en programas en vivo, pero creo que Canal 13 tiene suficientes equipos como para verificar sobre todo los antecedentes que se van a exponer en una entrevista. Después, Fast-checking. claro, no lo quiero decir porque siempre nos equivocamos y decimos erróneamente, ya les voy a explicar. Bueno, pero lo importante es que Iván Valenzuela le hizo una pregunta a Janet Jara sobre una supuesta campaña del Partido Comunista para liberar o para pedir el indulto a Mauricio Hernández Norambuena. Y yo al día siguiente me tocaba hacer un programa y también lo di por cierto. Y la persona a la que le pregunté dijo, pero yo no estoy seguro, me dijo el entrevistado, de que esa campaña exista, y entonces me puse a buscar. Si la campaña existía, no la encontré por ningún lado. Y después escuché al propio Lautaro Carmona decir en Radio Cooperativa que tal campaña no existe. El Partido Comunista no ha pedido
el indulto para Mauricio Hernández Norambuena. No solo no lo ha pedido ahora, no lo ha pedido nunca. Entonces, creo que cuando uno hace una pregunta así, y que Janet Jara tampoco sabía que esto era así, y respondió lo que respondió, pero yo creo que es súper delicado que uno haga una pregunta con un dato que no ha sido chequeado. Sobre todo cuando las fuentes están ahí, tú puedes llamar y preguntarle. Totalmente. Y sobre todo cuando cualquier periodista sabe que las acciones en las que está involucrado Norambuena se cometieron por el Frente Autónomo cuando ya se había desprendido del Partido Comunista. Si me permites agregar al punto, sobre ese punto voy a tomar otro aspecto del Ya, pero foro. poquito, Muy porque cortito. tenemos que cambiar. No, es que me impresionó también muchísimo la agresividad de Marco Enríquez Ominami con los periodistas y periodistas, o sea, con las y los periodistas. O sea, yo puedo entender que él tenga rabia por haber estado 10 años, 11 años en un largo proceso que tuvo efectos en su familia y en su vida personal. Pero atentar, o sea, atacar a la prensa, atacar al mensajero, te gusten o no te gusten los periodistas que estás mencionando, me parece una cuestión extremadamente antidemocrática, fíjate. Sí, se la manejan considero, muchas prácticas son muy autoritarias. persecutorias. Exactamente, y eso quiero decirlo porque más allá de todo creo que no corresponde, simplemente. Oye, yo creo, y voy a cambiar el tema aquí para pasar a la acusación constitucional de Diego Pardo, exministro de Energía, que tampoco corresponde alimentar expectativas respecto de la devolución de dineros pagados por la cuenta eléctrica a propósito del error de la Comisión Nacional de Energía en el cálculo de esas tarifas, porque efectivamente serán 2.000, 4.000, no más que eso. Y la gente está alimentando expectativas de que se trata de el delta que se les produjo en las cuentas de luz producto de no este error, sino que producto del descongelamiento, que significó 60.000 millones de deuda de todos los chilenos que no tienen nada que ver con el otro error. 6.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares, sí, le puso un poco. Le pusiste 60.000, pero no dijiste dólares, entonces te salvaste. Bueno, un cero más, un cero menos. Alejandro. Yo creo que en el caso de Diego Pardo hay responsabilidades políticas y responsabilidades de cualquiera. En este caso se trata de responsabilidades políticas que se asumieron con la petición de renuncia. A mí me parece que la acusación constitucional se pasa a 3 pueblos y siento el aroma de a pasada de cuenta. ¿Cuál es la cuenta que se le está pasando a Diego Pardo? Que él era integrante de Espacio Público durante la pandemia y Espacio Público jugó un rol muy importante en cuestionar las políticas, sobre todo las políticas iniciales del gobierno de Sebastián Piñera. Recuerden que el gobierno de Sebastián Piñera, al inicio, con todos los fallecidos, establecía, había esta idea de que Chile era un país especial, que la pandemia no lo afectaba. Cuando se establecieron las primeras cuarentenas, eran cuarentenas como barriales, como que si el virus no cruzara la calle. Y ahora se ha creado un relato que todo el mundo acepta, por cierto, de que Sebastián Piñera, entre las cosas que se destacó, estuvo en el manejo de la pandemia, que yo me parece que es bastante discutible. Sobre todo en ese primer periodo. Si se cambiaron las políticas después no fue porque, sino que fue precisamente, entre otros, por la labor de Espacio Público, y esa cuenta se le recuerda como que si Diego Pardo hubiera ofendido a Piñera o Espacio Público hubiera ofendido a Piñera en ese periodo, y yo creo que es absolutamente injusto, porque esa labor fue súper importante y sin esa labor no hubieran cambiado las políticas respecto a la pandemia. 60.000 personas fallecieron o más producto de la pandemia. Y muchas de esas personas, es cierto que hubieran fallecido de todas maneras, pero hay un porcentaje que es imposible cuantificar de personas que no hubieran fallecido si se hubieran tomado las políticas adecuadas desde el primer momento. Sí, mira, Mirna. a mí en general no me gusta más allá que sea una facultad del Parlamento, porque creo que el instrumento de la acusación constitucional está sumamente manoseado, precisamente por distintas posturas, muchas veces de política de corto plazo, a veces también acciones populistas, pasadas de cuenta, como dices tú. Entonces, a mí en general me parece que, si bien creo que hay que tomar, o sea, que hay que asumir la responsabilidad, y creo que de qué manera se asume, en el caso puntual de Diego Pardo, bueno, teniendo que renunciar derechamente, o el presidente pidiéndole la renuncia, yo creo que eso ya está.
¿no? Ahí nadie podrá decir, oye, aquí nadie se hace cargo de lo que pasó, ¿no? Junto con el director de la CNE, de la Comisión Nacional de Energía. Ya ir a una acusación constitucional, esta sería la número, creo que ya están como neteados casi 9, entre sí, los... Empate, ¿no? Pero aquí no ha resultado ninguna. Y claro, lo que pasa es que también, ¿no? Siempre se dice, no, que este gobierno ha tenido, o sea, el gobierno pasado efectivamente también abusó la oposición, eso no cabe ninguna duda respecto de las acusaciones constitucionales. Me parece que el Parlamento, bueno, una vez más muestra lo que es, pues, o sea, es un grupo de gente con intereses muy propios, y por eso que cuando usted vaya a votar, yo lo voy a decir derechamente, piense muy bien por quién va a votar, porque realmente necesitamos subir el nivel del Parlamento, digo yo. O sea, es tan notorio el escandaloso utilización electoral para las campañas personales de cada parlamentario, que el pie en el acelerador está puesto justamente no por economía legislativa, sino que está puesto justamente porque necesitan que la votación sea antes de las elecciones, y para eso están ocupando cada resquicio para que acortar los plazos, de manera tal que los parlamentarios estén bien motivados y se pueda concitar el consenso que se requiere para lograr que en esta presión, por quedar bien frente al electorado, de paso despertando expectativas que son falsas, no le van a devolver los 80.000 pesos que le subió la luz, le van a devolver 2.000 pesos. Eso es lo que le van a devolver. 2.000 pesos en 6 meses. Podrían devolver los 2.000 pesos, los 12 lucas todas de una. Pero digamos... Ahora, me parece bien la labor del Congreso en cuanto que van a citar para ver cuánta plata efectivamente se tiene que devolver, entre lo de Transelec, que si las cuentas calzan o no calzan, me parece bien. Hay una desconfianza justificada en decir, a ver, usted me cobró de más, muéstreme las cuentas, quiero yo sacar mis propios cálculos a ver si calza o no calza lo que usted me está diciendo que me tiene que devolver. Pero esta es una fiscalización que se tiene que hacer sobre las empresas, que digámoslo, se las están llevando bastante pelada por su silencio cómplice en haber recibido esta platita de más. En realidad no es cómplice. Es silencio conveniente. Sí. Fíjate que me pregunté expresamente si se había producido algo a la inversa, o sea, que un proceso de tarificación haya disminuido la tarifa respecto de lo que las empresas calculaban y en el cual las empresas hubiesen representado, oye, aquí nos falta plata por tal fórmula que está, y es absolutamente habitual. O sea, están todos los ojos ahí. Representan de manera vehemente, explícita y alto volumen cuando les entregan menor cálculo, o se quedan calladitos cuando les pagan de más, pero si les pagan de menos, hacen una constante, permanente y bastante sistemática representación de aquello. Gritan más que mexicano quebrado. A mí me parece que efectivamente lo que tú dices, Alejandra, respecto de la generadora es bien inaceptable. Y aquí quiero referirme al director o presidente de la Asociación de Generadoras, Camilo Charm, que tiene poco charm, parece, y en el comunicado, además de la Asociación de Generadoras de Chile, plantean, desmintiendo al ministro respecto a un acuerdo, que no existe tal acuerdo porque nunca negociaron. Y de acuerdo a lo que yo he reporteado, lo que ocurrió es una división interna dentro de la Asociación de Generadoras, porque algunas, no sé exactamente cuál, pero algunas de las generadoras no estaban de acuerdo con que la devolución se hiciera ahora. Y de ahí hay la coincidencia de que la empresa Valgesta, hablamos del programa anterior, hiciera este informe indicando que el dinero todavía no se le ha cobrado en su totalidad a los usuarios. Solo se han cobrado 2.000 millones de estos 1.300. De los 100, no, de los 2 millones de dólares. De los 100 millones de dólares de los 115. Claro, que yo estaba hablando en pesos. Sí. Y hoy día las cifras no me están acompañando. Entonces como está ese problema, esta Valgesta, resulta que uno de los socios es Andrés Romero, que fue el director de la Comisión Nacional de Energía cuando se produjo el error en 2017. Y claro, pues no le gusta mucho ser responsable de un error, entonces la consultora Valgesta minimiza el error
Puede ser una coincidencia o puede ser lo que estoy insinuando con mis palabras, pero los hechos son esos. Y algunas querían, por lo tanto, que el descuento comenzara a operar en 2028 y no ahora, que es como originalmente, de acuerdo a los cálculos financieros de esta consultora, es lo que correspondía. De ahí el desconocimiento de un acuerdo, porque para la asociación fue muy incómodo hablar de negociación y acuerdo frente a sus asociados. ¿Algo más que agregar? Porque nos queda un minuto. No, me parece que yo, hasta donde entiendo, Valgestas es una empresa muy reputada en el sector, una consultora muy prestigiada y tal, pero lo que ha dicho Valgestas se ha exagerado en el sentido de que, lo dijimos la vez pasada, se les dio un bono para que ellos pudieran ir a factorizar y recibir la plata adelantado y que se le cobre a los clientes el 2028, pero nosotros ya estamos obligados a pagar esa plata, sea ahora o el 2028. Entonces, la plata la tienen igual, la recibieron igual y lo importante es que se retorne. Oye, vamos a ir a una pausa, pero volvemos enseguida, no sin antes contarles que este sábado a las 22 horas, en Sesiones Museo Violeta Parra, van a estar los del Mapocho, que llaman de energía, no puedo leer. Llenan de energía el museo con su concierto acústico. Llenan, ¿viste? Si esto es Llenan. la pura vanidad De no usar lentes. Exacto. Sí. No, veo peor, porque estos son para leer. Ya, pero eso, vamos a Ya, seguir nada. 22 horas. Sí, ¿Y sí, qué vamos a tener de entrevista? Pues Sí, ¿Sí? lo dijo al principio. Lo dijiste. Sí, lo ahora, dijo. pero es que tenemos otro bloque con temas internacionales, pero además después de eso vamos a entrevistar al jefe estratégico del comando de Evelyn Matei y ex presidente de la CPC, Juan Sutil. No se vaya, volvemos enseguida. El Museo Violeta Parra abre sus puertas para presentarnos 10 sesiones de destacados artistas musicales en medio de sus muros y pasillos cargados de historia. Porque la música no solo suena, también evoca, sana y mantiene viva la memoria. Todos los sábados a las 21:30 horas, sesiones Museo Violeta Parra, solo por las pantallas de UChile TV. ¿Cómo están? Mi nombre es Felipe Blanco, soy el conductor del programa Dominio Público, un espacio donde el pasado no es nostalgia, sino que es pura vigencia. Aquí lo que hacemos es rescatar del olvido películas, muchas películas, que en cierto modo también ayudaron a construir lo que hoy día entendemos por lenguaje cinematográfico y que por distintas razones han quedado un poco atrapadas, digamos, en el tiempo. Mi tarea en ese sentido, digamos, es explicarles precisamente el rol y la importancia que han tenido esas películas, buenas o malas, y por qué es importante particularmente verlas hoy día en este contexto y por qué esas mismas películas de hace 20, 30, 40 o 50 años pueden decirnos algo respecto de lo que está ocurriendo hoy. Espero que sigan viendo el programa y espero que estén atentos a las próximas emisiones acá en Dominio Público en UChile TV. Muchas gracias. Y ya estamos de vuelta en Descabelladas con las grandiosas Mirna Schindler y Alejandra Matus para abordar otros temas. Ahora quisimos tomar las elecciones del domingo en Argentina, por supuesto, porque fueron sorpresivas. Generalmente las elecciones están siendo sorpresivas respecto a los pronósticos de las encuestas y en este caso con un holgado 40-41%, La Libertad Avanza, que es el partido de Javier Milei, el presidente de Argentina, se impuso sobre el kirchnerismo, que tuvo 33%. No se esperaba, fue un triunfo para el gobernante, sobre todo después que en las elecciones de la provincia de Buenos Aires le hubiese ido muy mal y le hubiese traído tantos problemas con conflictos de
corrupción con un candidato a diputado vinculado a un narcotraficante, y antes de eso la trama de corrupción que involucró a la hermana de Javier Milei. ¿Cómo lo ves, Alejandra? Bueno, yo creo que siempre hay sensatez en el pueblo. La gente elige lo que elige por razones racionales. Yo creo que no se pueden leer los resultados pensando que la gente se equivoca o que la gente no sabe lo que está haciendo. Yo creo que hay razones, y que el kirchnerismo probablemente se durmió en los laureles, se confió en las encuestas y tampoco hizo una propuesta lo suficientemente robusta para doblegar a Milei. ¿Cuánto influyó el chantaje de Estados Unidos de que si no votaban por Milei no había plata? No podremos saberlo, pero probablemente fue un factor, pero yo no creo que haya sido el factor decisivo. Yo creo que Argentina, la mayoría de los votantes, está frente a dos males y a veces opta por uno, a veces opta por otro, pero no hay una propuesta opositora a Milei lo suficientemente sensata como para que la gente cambie sus preferencias en este momento. Hay una frase que leí de una analista que me encantó, que decía: frente a la certeza del pasado, los argentinos optaron por la incerteza del futuro. Bien, Clarísimo. bien, Porque la certeza del pasado es vivir en permanente crisis económica, inflaciones de... ¿Cuánto llegaron? 1000%, ya no recuerdo. 200 y tanto. 200 y tanto. Mensual. Sí, mensual. O sea, imagínate que nosotros tenemos ¿cuánto? Hemos acumulado 4 o 5. Estamos 3,5. Claro. Y todavía no bajan la tasa de interés en el Banco Central. Exacto. Entonces, yo creo que cuando tú has vivido esa realidad de con mi sueldo de hoy, mañana no hago nada, no vale nada mi plata, yo creo que efectivamente la gente dice, como se dice en Argentina, le seguimos poniendo fichas al loco hasta que efectivamente Argentina pueda recuperar una cierta estabilidad. Yo creo que eso es lo que primó. Y también estoy de acuerdo contigo, Ale, yo creo que efectivamente el factor Trump tuvo una incidencia, sin duda. Pero no creo que solo porque Trump estuvo en este chantaje de si no gana La Libertad Avanza no les paso los 20.000 millones de dólares, yo creo que incluso sin esa ayuda o esa intromisión abierta en los destinos de un país, yo no sé si probablemente la Libertad Avanza no habría logrado este mismo o quizá un resultado más o menos cercano. Bueno, se han mencionado varios factores. El verdadero cohecho electoral de Trump, porque es más que un chantaje. O sea, es ir a comprar los votos diciéndole a los argentinos, miren, si ustedes votan a Milei, yo les voy a salvar su crisis económica y si no, yo me voy a desentender. De paso diciéndole que están pasando hambre, porque esas fueron las expresiones que utilizó. Otro factor de los que se mencionan, claro, es el miedo al derrumbe económico, porque eso es lo que se está augurando. Las medidas económicas que está tomando Milei no tienen mucha sustentabilidad en el largo plazo o en el mediano plazo, y por lo tanto sin la ayuda de este swap o intercambio de monedas que ofrece Estados Unidos no habría ninguna posibilidad, aun cuando con la ayuda tampoco hay una posibilidad en el largo plazo. También habría incidido la celebración anticipada al kirchnerismo, porque hay mucha aversión al kirchnerismo en Argentina. Total. Y esto de celebrar tanto pudo haber atraído más temor en los sectores que no le perdonan la inflación. Y sin duda, el hecho de haberse aliviado la inflación durante las primeras medidas que tomó Milei, porque efectivamente lo ha hecho, tiene que haber incidido, si resuelve varios problemas, más allá de que se hayan privado de varios beneficios sociales, particularmente golpeado resultado el sector de los adultos mayores, medicamentos se han restringido, la promesa de probidad se derrumbó también con los casos de corrupción que se descubrieron, pero más allá de eso, que tu plata tenga algún valor y una pequeña certeza respecto al mañana, como dice Mirna, es fundamental. Totalmente. Y es un factor suficientemente potente como para votar a un gobernante más allá de todos los errores que haya cometido y bueno, ciertas formas de, en algunos observadores, franca locura que esté generando.
Ahora, yo creo que también desde Chile muchas personas observan a Javier Milei o lo que pasa en Argentina como un predictor de lo que puede pasar en Chile. Yo creo que ese es también una fantasía, como es una fantasía mirar lo que pasa en Bolivia o lo que pasa en Brasil. Pueden tener alguna incidencia marginal, pero yo no creo que los republicanos puedan estar descorchando champaña porque le fue bien a Milei o los libertarios. Creo que las realidades locales en el caso chileno el electorado probablemente va a decidir respecto de Chile y no pensando lo que pasa en Argentina o lo que pasa en Bolivia o en otros países. Aunque evidentemente que es un líder a emular por los sectores más ultra de derecha en nuestro país, Milei, sin duda que Milei hoy día, en el Chile que tenemos hoy, al menos no sería una figura que lograría adhesión. Ahora, uno no sabe porque todo esto es muy dinámico. Lo único que yo creo es lo siguiente, que, de nuevo, volver un poco a lo que hablábamos en el primer bloque. Tú puedes ofrecer muchas cosas. Tú puedes decir, voy a ocupar la motosierra de Milei para cortar la grasa del Estado, ¿no? El punto acá es que tú necesitas una base mínima para que tus promesas realmente las puedas cumplir. A Milei se le ha dado 2 años de plazo. ¿Te acuerdas que al comienzo decían que, no sé, le daban 3 meses hasta que ardiera Argentina? Bueno, a Milei le han dado 2 años de plazo porque es tanto el trauma hacia atrás de la sucesión de gobiernos que han fracasado y que han agudizado la crisis económica del país, que todavía la cuenta corriente tiene plata. Todavía no tienes que recurrir a la línea de crédito ni a las tarjetas de crédito. Pero eso siempre tiene un límite. El límite es que, efectivamente, con la ayuda ahora de Estados Unidos, Trump, Milei o Milei-Trump, pueda realmente lograr generar mayor bonanza en la economía y que se note en los bolsillos de la gente. La gente necesita que se note en los bolsillos y le está dando todavía ese crédito. Pero insisto, eso tiene un límite. 2 años, eso parece mucho tiempo. Veamos qué pasa en este siguiente año y veamos qué pasa de aquí al final de su administración. Es complejo gobernar, cada vez está siendo más complejo. Y el límite no es solamente político, también es económico, porque no está de más explicar que la inflación se ha contenido por la vía de mantener una sobrevaloración del peso argentino. El gobierno Milei estableció una franja de cambiaria con un mínimo y un máximo de precio del dólar para valorizar artificialmente la moneda nacional. Y ese máximo se ha sobrepasado muchas veces y es la razón por la cual el Banco Central argentino ha tenido que salir a vender dólares, para inyectarle dólares, aumentar la oferta y eso baja la demanda. Y así se mantiene el control sobre el peso. Pero eso primero que ya no le quedan divisas y por eso es que Estados Unidos ha ofrecido y ha entregado esta posibilidad de 20.000 millones de dólares, que es más o menos 30.000 era el presupuesto de USAID, la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, que cerró y que prevenía el hambre en muchas partes del mundo. Eso le está dando a Argentina Donald Trump. Sí. Bueno, estas crisis cambiarias que amenazan con producirse en Argentina, que ya la vivieron en 2000 con Macri y que nosotros vivimos producto de razones muy similares para contener la inflación, es una fórmula muy, muy ortodoxa, pero muy delicada y produjo una de las recesiones o la recesión más espantosa que vivimos en Chile por la fijación del precio del dólar. Entonces no tiene mucho tiempo, además le vence la deuda a Milei el próximo año, tiene que pagar más de 8.000 millones de dólares solamente para servir su deuda externa y le van quedando poquitos, le quedan estos 20.000 que le está pasando Donald Trump y sería, Alejandra. Perdón, tuve un problema con mi hijo, así que estoy desconcentrada. Me desconcentré no te preocupes. un poquito. No, yo creo que, es que yo quiero traer un poco el tema a ver, es que no es comparable. Te insisto que estoy muy interesada en cómo cierta derecha, naturalmente la derecha republicana y libertaria, ve con tanta admiración, ¿verdad? Hoy día Kast está un poquito más contenido porque entiende que las realidades son distintas y todo.
pero me llama la atención porque esta cosa tan como grandilocuente, tan exagerada, y esta retórica además, ¿no? Que es tan agresiva, tan propia de cierto tipo de liderazgos que se imponen en el mundo, con el maestro, el rey, Donald Trump y de ahí para abajo. Me pasa que creo que esa experiencia trasandina hay que verla como una experiencia que ocurre de verdad detrás de una cantidad de cadenas montañosas que nos separan y que por mucho que nos parezcamos en muchas cosas, tenemos realidades pero totalmente distintas. Y simplemente termino diciendo que en Chile lo que puede ocurrir una vez que se produzca la elección, la segunda vuelta y tengamos claridad de quién va a ser, aquel que le toque gobernar le va a costar muchísimo y la luna de miel va a durar muy poco. Entonces, cuidado con las promesas y los cantos de sirena. Alejandra, ahora sí. Sí, yo creo que 20.000 millones, que es la plata que le va a inyectar, que además es condicionada y que Estados Unidos tiene sus propios problemas, no es garantía de que Estados Unidos va a apoyar y va a salvar a Milei a costa de cualquier cosa. O para siempre. Yo creo que le están tirando este salvavidas, pero el propio Trump tiene problemas internos todavía, tiene el gobierno cerrado, todavía no logra un acuerdo en su propio gobierno para aprobar el presupuesto de este año. Entonces, por muy autoritario que se haya puesto, tampoco puede andar regalando plata así como así. Oye, déjame decirte una cosa respecto de eso. Viene la PEC y Trump tiene un preacuerdo a través del cual se restablecerían las exportaciones estadounidenses a China y las exportaciones chinas de tierras raras. Las estadounidenses son de soja. Y uno de los competidores, hay tres productores de soja en el mundo, o los tres principales, que son Estados así Unidos. Como los gringos? ¿No dices sí, soya? No, porque yo soy, no soy atorrante. Tú no eres atorrante. No, soy de otro tipo. Yo le digo entonces, soya. Claro, o sea, no tiene solo la cara de cuica. No, el alma de también. verdad. Es rubia natural, ¿ya? Exacto. Sí, me tiño, pero las canas, no el color. Exacto. Oye, no, por lo que estaba me desconcentraron y era súper importante lo que hay quería solamente tres competidores de soja. De soya, ya, porque se me olvida con qué clase de gente estoy, de soya, que son Estados Unidos, Argentina y Brasil. Y Estados Unidos quiere restablecer sus exportaciones de soya a China, es uno de los acuerdos que va a ir a buscar a la PEC. Y al mismo tiempo le está regalando estos 20.000 millones, no es un regalo propiamente tal, pero es un swap en condiciones bastante favorables, estos 20.000 millones de dólares. Entonces yo no sé si los estadounidenses, particularmente del sector agricultura, van a estar tan contentos en que ayude a sus competidores con el mercado chino. No, es que y hablemos de eso, pues. Claro, bueno, me quitaste las palabras de la boca, querida. ¿Sí? No, lo que pasa es que a mí Así soy yo. No me deja llamar la atención, fíjate, el juego de, ¿cómo se dice? Este juego de manos, el juego político de Xi Jinping, el presidente de China, ¿no? Cuando en esta pelea de perros grandes, ¿quién a ver, tú y cuántos más, po? Ya. Vamos a la OPEC. Exacto, estoy en la PEC, porque esta va a ser la primera reunión cara a cara de los dos. Con un Donald Trump que va cada vez amenazando, entonces ahora son 50, te lo voy a subir a 145, 150, los aranceles. Pero ¿cómo responde China? Primero, baja sustancialmente las importaciones desde Estados Unidos de la soya. Y los agricultores tienen la escoba. O sea, está una situación muy, muy compleja porque esto viene pasando ya desde que se inició la guerra comercial. Y claramente tú te empiezas a quedar con stock acumulado, empieza a ver la quiebra, ¿no es cierto?, de muchas de estas, ¿cómo llamarlas? Empresas. Empresas es que lo iba a decir en inglés hoy. Es que el inglés se me cruza. ¿Cómo se dice? I don't remember the word in Spanish. No, farmers. ¿Cómo se dice en inglés? Farmers, granjeros, pero que no son granjeros. Granja y tal, mucho más. Agricultores. Bueno, entonces, pero mira lo que hace China. China le dice, me querías agarrar para el deseo, aquí te pongo una más. Entonces, esto
que genera una presión, te fijas, una presión sobre Donald aquí te Trump. doy más, porque las tierras raras son muy importantes para la Espérame. industria de defensa Justamente y iba a ir para allá. tecnología. Y en paralelo... Es que ahora yo te saco las palabras. No, porque ya te las resulta había que... sacado. No, pero es que aquí lo tengo. O sea, China... Fíjate que China es, creo que de los países, el más importante en el mundo, ¿no es cierto?, en la producción de estas tierras o en la, ¿cómo llamarlo?, tenencia de tierras raras, ¿no? Que son unos materiales químicos, ¿no?, que te permiten, como dices tú, para la industria de la defensa, los smartphones, la tecnología, los autos eléctricos, son súper importantes, una materia prima muy importante. Si tú paras la exportación a Estados Unidos, ¿qué pasa? Cae lo que él quiere, que es justamente industrializar su país y que América vuelva a ser grande nuevamente. Entonces, todo esto creo que le hace bien al mundo hoy día tener una China que, con todo lo que uno pueda decir, le falta democracia, esto que el otro, lo que es verdad, pero tiene por lo menos la capacidad real de ser un contrapeso económico y político a Donald Trump. Oye, y si en la Guerra Fría había guerra armamentista, aquí hay guerra tecnológica. Dicho sea de paso, leí un artículo que daba cuenta de que China generó el primer proyecto de centro de datos submarino. Ustedes saben que los centros de base de datos para la Usan producción mucha de agua inteligencia y- artificial claro, usan claro. una cantidad de agua y de energía Tremendo. tremenda. Bueno, Claro. esto es un centro de base de datos en submarino que ya se está instalando, estas cosas se mantienen en secreto, pero siempre trascienden, que va a generar mucha menos gasto en energía y en agua dulce, porque es agua de mar. O sea, así empezamos esta guerra. No, así vamos. Pero es que previo a la interesante. APEC. ¿Ah? Entonces, ¿qué crees tú que va a pasar en la APEC entre ellos dos? Obvio que Donald Trump no puede, él es el winner. Él no va a quedar como que, oye, bajó la guardia o Es que tuvo que son dos doblar. pesos pesados. Exacto, pero algo Esta va a es ocurrir. pelea de ahí. perros grandes. Es que eso es lo interesante, porque Rusia no tiene la misma capacidad. Por mucho que quiera, por mucho que tenga capacidad nuclear, lo que tú quieras, pero no tiene la fuerza naturalmente económica de China. Si hoy día, ¿dónde se juega esta pelea, en esta cancha? En la cancha económica. Ahí está el juego geopolítico Y tecnológico. y tecnológica. Sí, también. pero Rusia es aliado de China en esta, No, sí, está bien. en este naipe, por lo tanto... Está bien, pero es China la que va a desplazar a Estados Unidos. Por supuesto, pero tampoco le sirve a Estados Unidos o a Trump, que él se cree que es amigo de Putin, no le sirve, porque Putin no le abre la puerta a China como él quería. Yo creo que no es solamente China, porque también se anunció hoy día que Trump volvió a posponer los aranceles que le quería cobrar a México. O sea, esta idea de Trump, del aislacionismo estadounidense, de que puede cobrar con su poder de consumo los aranceles que quiera al resto del mundo, no funciona económicamente y no le ha quedado otra que ir chuteando y chuteando estos aranceles, no solo a la gran potencia que es China, que en muchos aspectos ya supera a Estados Unidos, sino que también al país vecino. De todas maneras, yo creo que no hay que dejar de considerar la crisis interna que está pasando Trump, que aprovecha de irse a la APEC, pasó por Malasia bailando ahí, haciendo unos pasos de baile. ¿Bailó? Hizo me unos pasos de perdí. baile. ¿Cómo baila? Trump? Pero bueno, puso en aprietos, digamos, a los líderes de otros países, a la primera ministra japonesa también, como que la abrazaba y la pobre. Más tiesa. todavía. Sí, más tiesa. Bueno, se fue de viaje cuando tiene el presupuesto no aprobado, hay una tensión muy fuerte porque se acaba este sábado la ayuda para las estampillas, como se llaman, la ayuda para comer que reciben muchas familias estadounidenses. Y eso lo están usando los republicanos como chantaje para que los demócratas finalmente aprueben el presupuesto, pero los demócratas no lo quieren aprobar porque vienen recortes sustanciales a los programas de ayuda de salud como el Obamacare y otros. Está realmente el gallito ahí muy fuerte, además
las redadas de ICE cada vez con mayores protestas y mayores desafección de la ciudadanía, y el tema de la soya, que los granjeros y la población rural es la base de Trump. Y si esa base se perjudica, uno, porque no pueden vender sus productos, pero dos, porque no tienen mano de obra, que son los inmigrantes, digámoslo, se le empieza a desfondar el apoyo a Donald Trump, y yo creo que el viaje le permite como salir un rato y despejarse, pero va a volver a un Estados Unidos muy tensionado. Sí. Oye, y una de las consecuencias de todos estos problemas y de la cumbre de estos dos pesos pesados es que eclipsan la cumbre del Asia, que son nada menos que 21 economías que representan el 60% del PIB mundial, el 40% de la población del mundo, y que tienen una importancia vital también para la economía chilena. Y no hemos hablado de nada de eso porque Bueno, pero el idea. presidente Boric va a estar allá. Entre otros el presidente Boric. Sí. Claro. O sea, Chilito, pobrecito, ¿qué con sus 20 millones. Hola, y, va a ir a de pelear, habitantes. y capaz que pelea a Trump y lo va a tener al lado. Y le va a decir, feo, atorrante. ¿Imagináis? Ya. Bueno, pero no, Trump se hace esos memes tirando caca, así que También. yo creo que la vara está demasiado alta. Sí, los insultos están a la orden, A la orden del No, día. pero o sea, de América, para hacer también un poquito de pedagogía, están Canadá, Estados Unidos, toda la costa que baña el Pacífico, Perú, Chile, bueno, y además de todos los países del Asia y Oceanía que son bañados por el Pacífico. Entonces, esto no es menor, es una cumbre que no es a cada rato, así es que es importante fijarse en los acuerdos económicos que podamos tener en este esfuerzo por diversificar nuestra economía. Allá, esto se va a desarrollar en Corea del Sur, no Corea del Norte. Hay que hacerla. Pero se podría reunir con Kim Jong-un. Sí, que es como Trump se podría Sí. reunir, sí. Claramente. Le gusta, en la de farandulés. hecho. Le gusta reunirse con él. En Sí, su primer mandato lo en la hizo. farandulés. Dijo que, de hecho, es Kim Jong-un quien no quiere reunirse con Donald Trump, porque lo que ha visto es que lo sí. utiliza para las redes sociales y los memes, pero no le ha levantado ninguna sanción, no se ha Muy beneficiado bien. de la relación ¿En el líder serio? norcoreano. Ay, no quiere. Él no quiere. Y le hasta dijo, ahora. oye, no. No, hasta ahora han sido ellos los que no han querido. Trump ha mandado todas las señales de que por favor tengamos una cita, pero No quiere la cita. pero él no que quiere se ponga la en Tinder. cita. Pues. A lo Claro, mejor ahí lo que agarra. tiene que ofrecer algo, ¿no? Así, Oye, así pura meme no. ¿No? ¿Algo más? ¿Un Algo pescado más, antes, por algo lo más, menos? algo, Ya. claro. Oye, le quiero decir a nuestra audiencia que usted nos puede seguir en todas nuestras redes sociales, donde no hacemos meme con nadie, somos súper señoritas o señoras, en mi caso por lo menos. Muy Sí, señora. Usted es la única señora. Ah, no, Sí. ustedes dos son señoras. yo No, soy ¿cómo que señorita. no? Pues si yo soy señorita. Ah, sí. Pero Pero con conducta de casada, po. Bueno, Ya, bueno, pero no le señorita, interesa al fin y al eso cabo. tanto. Ah, ya. Eso Además, no- como dijo Eli Matei, no me Ya, porque me han pues, obligado a ponga- ser señorita. No me Ponga- señorité. Yo les pido que se pongan un poquito más serias, porque yo estaba pidiéndole a nuestra audiencia que nos siga en nuestras redes sociales, que nos sintonice por el canal abierto digital 11.2 o por la Radio Universidad de Chile, Chile TV, por supuesto, 11.2, la Radio Universidad de Chile 102.5. Nos puede encontrar en YouTube, de hecho puede ver capítulos anteriores o ver varias veces si es que no se aburre. Y ver de nuevo la entrevista a Héctor Noguera que le hicieron en el programa Revelados el 22 de mayo, su última entrevista personal antes de fallecer ayer. Y quiero también anunciarles que vamos a ir a una muy breve pausa y después vamos a entrevistar al jefe estratégico del comando de Evelyn Matei, expresidente de la CPC, Juan Sutil. Así que no se vaya, volvemos enseguida. Volvimos. Cuarta temporada de Futuro Esplendor. Sí, aquí por las pantallas de Chile TV. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es tener conversaciones incómodas sobre temas importantes.
la locura de pensar que filosofía, cultura pop y televisión son posibles. Nos vemos lunes por Uchile TV. Y estamos de vuelta en Descabelladas con lo prometido. El jefe estratégico del comando de Evelyn Matei, Juan Sutil, bienvenido. Un millón de gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Yarna. Un gusto estar aquí con esta chiquilla. Sí, gracias por lo de chiquilla. La juventud, por la juventud. Oye, Juan, la primera pregunta no puede soslayar el debate del día, a lo mejor hasta de la semana, que es Atorrante. Sí, atorrante. ¿Para qué lo voy a introducir? Esta expresión que califica al gobierno de atorrante. Bueno, lo que quiso decir Diego es muy simple. Es un gobierno que ha estado involucrado en temas de corrupción, democracia viva, procultura. Es un gobierno que tuvo la oportunidad de resolver los problemas de muchas familias que se incendiaron en Valparaíso. Sacó una ley especial, recaudó los fondos vía impuestos y no ha resuelto los problemas. Hay un avance de muy pocas familias, creo que son cerca de muy pocas. Como 100 casas. Sí, no es más que eso. Y tú dices, bueno, ¿qué pasa ahí? Jamás hubiera pasado una cosa en un gobierno distinto. Vemos lo que ocurrió con el ministro Pardo y instituciones del Estado que juegan no solo con la cuenta de la luz, sino que con impactos colaterales como la inflación, fruto del alza. Tenemos casos como el de Manuel Monsalve, que se manejó mal. Tenemos el caso del gas, de Giorgio Jackson, que hizo los gases más caros de la historia de Chile. 10 veces o 5 veces u 8 veces el valor de un gas. Y te puedo nombrar un montón de situaciones en las cuales lo que dice Diego, que es joven Diego tiene 30 y tantos años, y que los conoce muy bien, que fue diputado junto con ellos en más de una legislatura, finalmente los califica con esa palabra, fruto de que eso describe incompetencia, flojera, altanería y una serie de cosas que tú las ves que ocurrieron en este gobierno y especialmente en la primera etapa del gobierno. Y eso yo creo que ha sido súper malo para Chile, porque el país se estanca, el país no avanza, no crece. Piensa que se calificó a la Javiera Martínez como la mejor directora de presupuesto de la historia de Chile y se ha equivocado en todas las estimaciones reiteradamente durante 4 años, quebrando una regla fiscal que se había implementado a partir del retorno a la democracia. Entonces, tenemos listas de espera, Yarna. Pero no puede hablar de un mal gobierno, pero atorrante, ¿no lo encuentro un poquito clasista? Bueno, no, porque eso no describe una condición social. Lo que describe es una condición de acción. Y un atorrante es un gallo que no actúa con la debida competencia, diligencia, respeto. Acuérdate cómo partió el gobierno, cómo partió el presidente Boric. Llegaba a las 12 del día a La Moneda, no llegaba temprano, de repente con la camisa afuera. Entonces yo digo, ellos han perdido la estatura y la dignidad del cargo. No solo el presidente, muchos. Hay otros que no, porque uno no puede decir todo, ¿no es cierto?, en la vida. Pero a mí me parece que se bajó la institucionalidad y el respeto de la dignidad de los puestos. Yo creo que a eso también se refiere Diego en esta calificación.
Claro. Ahora, de todas maneras, Juan, uno no puede no ligar a los parásitos de Cristian Valenzuela, a la propia Matei cuando el año pasado habló de tropa de inútiles refiriéndose a los funcionarios públicos. Entonces, la pregunta es si acaso esto ayuda en el debate o al revés, genera odiosidad y ofende también de alguna manera. Mira, yo creo que ahí hay un caso muy distinto, ¿ah? Porque cuando tú te refieres a los parásitos, yo conozco muchos funcionarios públicos que están en todos los ámbitos del servicio y hacen una carrera profesional muy loable, muy importante para el país. Me refiero al personal de salud, me refiero a carabineros, me refiero a las Fuerzas Armadas, me refiero a los servicios públicos. Hay gente realmente muy valiosa. Entonces, cuando tú usas un término, tú estás englobando, y me imagino que hay mucha gente ofendida de servicio. El servicio agrícola ganadero es un buen servicio. La Dirección General de Aeronáutica Civil yo creo que es de los mejores servicios que tiene el Estado de Chile, por su nivel de eficiencia, operacionalidad, la dirección de aeropuertos. Entonces tú no puedes calificar a aquellos de parásitos. Es muy distinto que tú caricaturices a un grupo que gobierna, que no tiene nada que ver con el elenco estable, donde tú le dices, ok, ustedes son atorrantes. Y atorrante finalmente tiene una acepción, que tú lo ves en el diccionario, que habla de flojera, de incompetencia, desplicencia, incapacidades. Y la verdad que el gobierno, guste o no, ha demostrado en todos los ámbitos incapacidad e incompetencia. Y eso yo creo que es muy malo para Chile y especialmente para las personas que más lo necesitan. Porque no hay que olvidarse que el servicio público está al servicio de las personas que lo requieren y está al servicio de los niños y debiéramos estar invirtiendo en la educación primaria, debiéramos estar invirtiendo en muchas otras cosas en que no lo estamos haciendo. Y creo que ahí el legado de este gobierno va a ser bien débil del punto de vista de sus realizaciones. Porque incluso yo te diría más, a los acuerdos que se ha llegado, por ejemplo la reforma de pensiones, dista muy lejos de las aspiraciones que este gobierno tuvo. Y a mí me parece que es una buena reforma, para Chile, y que la ganó Chile, porque la ganaron gobierno, oposición, fue una reforma consensuada. Entonces, al final, tú dices, bueno, ¿dónde están los bullet points, como dicen los gringos? A mí me cuesta encontrarlos. Y especialmente en la primera etapa, los primeros 2 años del gobierno, si no hubiera entrado el socialismo democrático, probablemente no se hubiera podido sostener. Juan, pero en la definición de esta palabra como un uso de una descripción política, ¿fue un acuerdo del comando o fue un exabrupto de...? No, mira, es una palabra que se está usando bastante, ¿eh? Se usa en Latinoamérica, hay varios políticos que la han usado y me imagino que Diego la usó en algún minuto para graficar lo que él sentía. No, mira, nosotros tenemos una estrategia muy clara, Ale, de que Chile tiene problemas muy grandes y que requiere de grandes acuerdos. Y creemos que Chile avanzó mucho en el retorno a la democracia, cuando abrazó el sistema de economía social de mercado, mercados abiertos, crecimos, nos desarrollamos. Felizmente todos somos de la misma generación, pero yo me acuerdo del aeropuerto de Santiago, mi hermana cuando se fue a un intercambio a Estados Unidos, que el aeropuerto era más penca que el de Valdivia, y nos subimos toda la familia en el segundo piso, que había una losa, se fue el avión y todos hacíamos así, como adiós, adiós, como quien se despide en un bus. Entonces, yo digo, esto que te lo refleja, era un país que no tenía carreteras, no tenía aeropuertos, no tenía desarrollo, la gente no andaba en avión,
no había crecimiento, habían 100.000 estudiantes, hoy día hay más de 1 millón y tanto de estudiantes, con todas las perfecciones que uno pueda tener y todas las críticas que uno pueda tener, Ale, pero es un país que avanzó y nosotros creemos que desde la derecha hasta la centroizquierda podemos construir un futuro mejor. Pero si les dice atorrante, ¿usted cree que va a haber como espíritu de acuerdo? Es que yo no estoy incluyendo, Ale, al Partido Comunista y a una parte importante del Frente Amplio, porque el Partido Comunista, yo aprendí, y fíjate, te voy a contar por qué aprendí. Han habido solo 2 presidentes en la historia de la Confederación de la CPC que han sido invitados a la celebración de la CUT. Manuel Feliú, que hizo el gran acuerdo con Manuel Bustos y el presidente Elwin, y Juan Sutil. Y cuando fui ahí, escuché todos los discursos del Partido del MIR, Partido Comunista. ¿Qué año? Cuando yo era presidente de la CPC, hace unos 5 años atrás. Y fíjate que había un denominador común en los discursos, que era diálogo o conflicto. Diálogo o conflicto. Y cuando yo me enfrentaba a la CUT, en el buen sentido de la palabra, a conversar, a negociar, y llegamos a acuerdos, siempre salía esta cuestión del diálogo y bueno, y cuando me leí el manifiesto de Engels y Marx respecto al marxismo o al marxismo-leninismo, siempre es diálogo-conflicto. Lucha de clase. Exacto, todo eso. Entonces, yo digo, es bien difícil ponerte de acuerdo con un sector de la izquierda que todavía Lautaro Carmona en la última celebración del onomástico del Partido Comunista se declara como partido marxista-leninista. Entonces tú dices, chuta, el marxismo-leninismo dejó tanta pobreza, tanta hambruna, tanta pena, tantos muertos, que es como decir que yo me consagro nazista, para mí, digamos. Entonces, yo digo, yo no creo que tú puedas construir acuerdos con ese mundo. Y yo lo viví, Ale, porque creo que fui de las personas que más concurrió a la Convención Constitucional número 1. Acuérdate que yo iba casi todos los días. Iba a las sesiones, discurseaba en las sesiones, y fíjate que nunca me pude poner de acuerdo. Y yo, de las veces que me he sentido humillado en la vida, ha sido ahí. Y eso reflejó lo más extremo de la izquierda. Entonces yo digo, cuando tú estás en esa posición, yo digo, bueno, con el socialismo democrático, con el centro, con la centro derecha, incluso la derecha, yo creo que se puede volver a construir porque Chile tiene problemas. Mira, yo en este rol he estado conversando con mucha gente, pero me he preocupado de entender lo que pasa con la seguridad. Y resulta que en Chile hoy día funcionan submarinos los narcotraficantes con 6 y 8 toneladas. Pasan, Ale, más de 100 drones promedio al día, con 15 kilos de droga. Somos un país pasadizo y consumidor, por cierto. En los barrios populares que yo los camino, la situación es bien desesperada. No hemos focalizado las políticas públicas en los que más lo necesitan. Entonces, no sé, capaz que la esté lateando, pero... No solamente le iba a preguntar por esta idea de que hay personas con las que no se puede llegar a acuerdo. ¿Eso incluye a Janet Jara? Porque con ella se llegó al acuerdo de la reforma previsional. Bueno, mira, la Janet es público, que yo construí una buena relación con ella, y es anterior. La Janet fue subsecretaria en el gobierno Bachelet II, y después fue ministra del Trabajo, y a mí me tocó desempeñarme en un momento muy difícil de la historia de este país, que fue el estallido social, posteriormente la pandemia,
una crisis económica muy severa y para mí una crisis política e institucional, todas juntas. Y por lo tanto, cuando asume este gobierno, me tocó no solo enfrentar el proceso constitucional que terminó en la última etapa de este gobierno, sino que las propuestas que el gobierno planteó. Y ahí me tocó conversar mucho con Janet Jara y te voy a confidenciar una cosa bien que nunca quizás lo he dicho, pero el acuerdo para modificar las 40 horas, yo llegué a acuerdo con Arturo Martínez, Alejandro Steinle y la CAT. Y llegamos a una propuesta con los sindicatos de la minería, con los del transporte, y llegamos con esa propuesta en ese minuto, que nos parecía adecuada, al escritorio de la Janet. Y ella la tomó, por supuesto después se perfeccionó, se negoció, y por lo tanto yo creo que la Janet es una buena persona. El problema que hay es que representa, y yo lo he dicho, un proyecto de país o un proyecto político que a mi juicio está agotado. Se cayó con la caída del muro de Berlín. Ya, pero tú estás hablando del Partido Comunista, pero ella representa una amplia coalición de centro-izquierda. No es la visión del Partido Comunista. Mira, Oye, todo esto, el PS dijo que los empresarios eran chupacabra, no sé si te acuerdas. bueno, sí, oye, eso, mira, eso lo dijo Escalona. Me molestó mucho cuando lo dijo, porque ¿sabes qué? Cuando uno es empresario, ustedes son empresarias aquí, están haciendo empresa de una forma. Yo lo hago... Yo fui empresaria gastronómica. Evidente, y yo lo hago produciendo fruta o alimentos procesados, pero cuando uno mira el aporte que hacen las empresas, yo creo que no amerita eso calificativo, pienso yo. Y los trabajadores no lo piensan así, ¿eh? No, sin duda. Todos los calificativos despectivos son complejos y probablemente hayan ayudado a este descrédito de la democracia. Esta semana se conoció la encuesta de la CEP. Y fíjate que en un año aumentó de 15 a 25% el número de encuestados que piensa que en ciertas situaciones los regímenes autoritarios son preferibles a la democracia. ¿Te preocupa eso? Me preocupa porque yo creo en la democracia. Y creo que en el accionar público tú no puedes fallar. Y cuando tú haces la calle, yo he hecho la calle, he conversado con la gente por este periodo de campaña, la gente está muy decepcionada. Y se ha agudizado en este periodo, porque no han habido realizaciones, porque todo anda mal. Pero esto viene también de más larga data, ¿no? Y yo diría que pero llevamos... en esta encuesta hay gente bien optimista que cree que la situación económica está buena y va a mejorar. La misma CEP. Mira, a mí lo que no me gustaría que pasara que Chile empezara a ver como una suerte de separación entre el Estado y el mundo privado, que es lo que pasa un poco en Perú. Y que se quede este mundo político como dándose vuelta en el Congreso y terminemos en inestabilidades o en irrelevancia, como pasa un poco en Perú, cambian los presidentes cada rato. Y el mismo Congreso, y se van autonominando en el mismo Congreso quién va a ser el interino. Piensa que ahora teníamos una presidenta en Perú interina, anterior un interino, y ahora aquí un interino. Y después se dan presos. Y después, entonces yo digo... yo creo que nosotros, por eso que yo hablo, Yarna, de la importancia de vestir el cargo y de la importancia de la institucionalidad. Y si Chile se ha salvado y ha pasado 2 procesos constitucionales, las crisis que hemos vivido, yo creo que porque tenemos una institucionalidad robusta, que en algún minuto se quiso destruir. Correcto. Vámonos a la campaña misma, Encantado. Juan, porque quedan muy pocas... ¿Cuánto quedan, chiquillas? ¿Menos de 3 semanas? Sí. 2:30 te diría 2:30. yo. Acuérdate que termina esto el día viernes y no se puede hacer nada. Exacto. Viernes Tú a la tarde. llegaste
a apuntalar a la campaña de Evelyn Matei, pero lo cierto es que ella no ha logrado salir del tercer lugar. Incluso hay encuestas que la podrían incluso situar después de Kaiser. Te quiero preguntar, ¿por qué le ha costado tanto a Evelyn Matei? ¿Qué es lo que ha ocurrido? A ver, primero quiero decirte que el presidente Paz en primera vuelta le daban 15 puntos y sacó 37,5. Y eran encuestas de la más alta reputación. O sea, ¿tú crees que las encuestas no están dando En segunda vuelta, a Tuto Quiroga lo daban ganador y el presidente Paz le sacó 10 puntos. El presidente Milei estaba ahí voto a voto perdiendo y arrasó el fin de semana en Argentina. Yo fui a un programa de televisión que está grabado y le discutí a Heraldo Muñoz y a Felipe Bulnes porque ellos decían que iba a ganar la Kamala Harris. Y yo voy a Estados Unidos todos los meses. Y cuando yo hacía la calle y le preguntaba a la gente en los campos, en los parking, en los restaurantes, en la bomba de encina, incluso en la playa, la gente usaba el paraguas Trump. Yo jamás iría a la playa con un paraguas de un candidato, pero allá lo usaban. Yo decía, esta cuestión va a ser avasalladora. Y lo dije. Y me dijeron que yo estaba mal, está ahí grabado, que yo estaba equivocado. Y el presidente Trump arrasó. Gústete o no te guste, ese es otro problema. Mario Desbordes iba a tener con la Ira Hasler voto a voto. Las mismas encuestas, ¿no? Y le sacó 20 puntos a la Ira. Y acuérdense que en el apruebo rechazo, yo estuve con el presidente Boric 2 días antes y me dijo, usted va a perder, Juan. No, presidente, le dije yo, usted va a perder ampliamente. También está grabado porque estábamos en la cena de la minería. Y las encuestas daban que era casi voto a voto, 51, y había una parte importante del gobierno que pensaba que iba a ganar. Oye, y hubieron 25 puntos, a ver, entre 62 y 37. No, fue masacre. Fue una masacre. Fue una masacre incluso cultural. Ya, entonces tú dices que va a pasar ella a segunda vuelta. Es que, bueno, no vas a decir lo contrario. es que te quiero explicar. Depende de la encuesta que tú mires, porque Alberto Mayol, que es bien respetado y ha sido un poquito más asertivo en algunas otras encuestas, dicen que está ahí pata a pata. Que está bien. Él habla de un triple empate. Un triple empate. Y después tú tienes la Paola Sael, que tiene bastante reputación, Black and White, le dio 19 puntos. Entonces, si nos vamos a quedar con un panel que lleva 6 meses, que son las mismas 1000 personas, que hace alguien una buena declaración rimbombante, dice, ya, bien, le pegaron al gobierno con los, qué sé yo, no sé cómo se llama, los atorrantes. Claro. Sí. Y claro, quizás en ese panel subimos 2 puntos. Pues le gustó al gallo, pero en 8 días más capaz que no le guste una declaración de Caso, la Evelyn o del misma Janet, y se vuelve a jugar esas mismas 1.200 personas. Ya. Entonces, yo le creo más a la encuesta de la calle. ¿Y la calle qué te está diciendo? La calle está diciendo, fíjate, que hay un porcentaje muy grande de gente centroizquierda que declara privadamente y algunos públicamente que van a votar porque creen que el mejor proyecto es Evelyn Matei, precisamente porque es mucho más amplio, es mucho más claro, es coherente, tiene un programa de gobierno real. O sea, esa cuestión no se ha discutido. ¿Y en el caso de Kast? Pero ¿No es así? Espérate, es que el único programa de gobierno que está medido en costo, con una bajada, con 150 y tantas propuestas, páginas detalladas, es el programa de Evelyn Matei y ha sido reconocido por la prensa y todo. Entonces, yo creo que la gente está tomando ahí, Mirna, yo creo que está tomando conciencia de que esto no lo resuelve un sector, lo tenemos que resolver entre todos. Juan, pero yo entrevisté el lunes a Alberto Mayol, el mismo del triple empate, y él considera que desde el punto de vista político y de los intereses de la campaña de Evelyn Matei ha sido un error tratar de acercarse a la centroizquierda, porque ahí no están los votos de la derecha, y digamos que el sector centroizquierda, que tiene muchos nombres que efectivamente fueron importantes en el pasado, no tienen una base sólida de votación y piensa que ha sido un error de Evelyn Matei tratar de
arrastrar como a ese mundo para tener una mejor base. Está bien, puede que sea la opinión de Alberto, yo le tengo mucha consideración y respeto, pero él está marcando que la Evelyn tiene 19,4 puntos en su última encuesta. Entonces la pregunta es, y te voy a decir más, nosotros hicimos un estudio que se va a hacer público después de las elecciones, de 3.200 personas. Un estudio de verdad. ¿Presencial? Sí. Presencial y todo. Y en ese estudio, fíjate, tú preguntas, bueno, ¿quiénes son los votantes de los candidatos? En el caso de la Evelyn, 11% es independiente, 22% es derecha, 40% centro-derecha, 10% centro, y después tiene un 3% de centro-izquierda, y algo de izquierda incluso. Y eso está hecho hace 2 meses, ¿ya? Entonces, si tú miras aquello, uno dice, bueno, ¿dónde puede crecer? Bueno, va a crecer en aquellos lugares donde la gente cree que un gobierno de unidad nacional, un gobierno que aborde los problemas reales de las personas, que resuelva lo que viene con un parlamento que sin duda va a ser de centro, centro-derecha y derecha, con mayoría, yo creo que es lo que el país necesita, y lo necesita del punto de vista de hacerlo gradual, con responsabilidad y con la fuerza que corresponde y valentía respecto a los temas que tenemos de migración o delincuencia o narcotráfico u otros. Pucha, nos quedan un montón de preguntas pendientes, así que te dejamos al tiro con... No, yo vengo de nuevo feliz. Ya, mire la lista. Sí, digamos como las 5. Claro, pero estamos en el tiempo, sí. Juan Sutil, jefe estratégico del Comando de Evelyn Matei, 1.000.000 de gracias por acompañarnos, estaba bien interesante la conversación. Y a nuestra audiencia, lo mismo, gracias por acompañarnos hoy. Chile TV los espera en 11.2 Televisión Abierta Digital, 102.5 Radio Universidad de Chile. Nos vemos el próximo miércoles, aquí mismo, a las 10 de la noche. Que tenga un excelente fin de semana largo.